Shalom. Bueno, vamos a comenzar con la clase de este día. Vamos a revisar la Parashat Beshalach, el tema sobre el Shabbat, subtema el guardar el man. Vamos a comenzar con la lectura en el libro de Shemot, Parashat Beshalach, repito, capítulo 16 a partir del versículo número 11. Y de allí hasta que terminemos con este sexto lector. Adonai habló a Moshe diciendo: he aquí las quejas de los Bené Israel, háblales y diles: al anochecer comerán carne y a la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy Adonai su Elohim. Y sucedió que al anochecer las codornices subieron y cubrieron el campamento, y en la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. La capa de rocío ascendió, y he aquí que sobre la superficie del desierto había algo tenue al descubierto, tenue como la escarcha sobre la tierra. Los Bené Israel lo vieron y cada uno dijo a su prójimo: es man o maná, pues no sabían qué era. Moshe les dijo: este es el alimento que Adonai les da para comer. Esto es lo que ha ordenado Adonai, que cada uno recoja de él según lo que come, un homer por cabeza, según el número de sus personas. Cada uno deberá tomar conforme a los que estén en su tienda. Los Bené Israel hicieron así y lo recogieron, unos más y otros menos. Lo midieron con el homer, y al que recogió mucho no le sobró, ni al que recogió poco le faltó. Cada uno recogió según lo que come. Moshe les dijo que nadie deje sobrante de ello hasta la mañana, pero no escucharon a Moshe, y algunos hombres dejaron sobrante de ello hasta la mañana, y se infestó de gusanos y hedió. Y Moshe se enfureció contra ellos. Lo recogían temprano cada mañana, cada uno según lo que comía, y cuando calentaba el sol se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron alimento doble, 2 homer para cada uno, y vinieron todos los príncipes de la asamblea e informaron a Moshe. Él les dijo: esto es lo que Adonai había hablado. Mañana es día de reposo, Shabbat Kodesh para Adonai. Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar, y todo lo que sobre déjenlo como resguardo para ustedes hasta la mañana. Lo dejaron hasta la mañana tal como Moshe había ordenado, y no hedió ni se infestó de gusanos. Moshe dijo: cómanlo hoy, pues hoy es Shabbat para Adonai. Hoy no lo hallarán en el campo, 6 días lo recogerán, pero en el séptimo día Shabbat no habrá. Y sucedió que en el séptimo día algunos del pueblo salieron para recoger, pero no lo hallaron. Entonces Adonai dijo a Moshe: ¿hasta cuándo se negarán de guardar mis mandamientos y mis enseñanzas? Miren, Adonai les ha dado el Shabbat, por eso en el sexto día él les dará alimento para 2 días. Que cada hombre permanezca en su lugar, y que ningún hombre salga de su lugar en el séptimo día. Así pues el pueblo descansó en el séptimo día, y la casa de Israel llamó su nombre Man. Este era como semilla de cilantro blanca, y su sabor era como hojuelas con miel. Moshe dijo: esto es lo que ha ordenado Adonai: un homer lleno de él estará en resguardo para sus generaciones, para que vean el alimento que yo les hice comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Mitzrayim. Moshe dijo a Aarón: toma una vasija y pon un homer lleno de man en ella. Colócalo delante de Adonai en resguardo para sus generaciones. Conforme a lo que Adonai había ordenado a Moshe, a Aarón lo colocó delante del arca del testimonio en resguardo. Los Bené Israel comieron el man durante 40 años hasta su llegada a la tierra habitada. Comieron el man hasta su llegada al borde de la tierra de Canaán. El homer es la 10ª parte de un efá. Bueno, esto es lo que vamos a revisar en este día. Y como les digo, el tema es sobre el Shabbat, el día de reposo. Y esto que es el man, este producto que obviamente al hablar de un elemento no conocido por el hombre, estamos hablando de un simbolismo, de un significado, del pan que viene del cielo, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar estos conceptos. Primeramente, poniéndonos en antecedente. Nuestro pueblo viene saliendo de la tierra de Mitzrayim
donde estuvimos como esclavos, y ahora que se ha transitado por un lugar difícil que es el desierto, un lugar en el que se va a probar la resistencia del pueblo, la confianza del pueblo para con Akadosh Baruj Hu, sobre todo esto, bitajón, la confianza en Akadosh Baruj Hu. Y obviamente, como es un lugar inhóspito, el desierto, es un lugar donde principalmente nos falta agua, alimentos, una sombra, o sea, es un lugar difícil. Estamos hablando de las dimensiones del pueblo que está siendo conducido por el desierto, 600,000 hombres de a pie, con sus hijos, sus esposas, lo que suma un promedio de 2 millones, 3 millones de personas, aparte mucho ganado con el que venían. Entonces la situación para sostener el alimento o brindar el alimento para toda esta gente es complicado. Pero precisamente por eso es que la Torah describe estos números, para que nos demos cuenta de las dimensiones de la problemática que se está presentando, que se está representando también en esto. Recordemos que la Torah, en primer lugar, nos va a brindar conocimiento, instrucción, tal cual, Torah, instrucciones, leyes, es decir, cómo funciona el mundo, pero a la vez instrucciones para que nosotros podamos aprovechar, tener ventaja de cómo funciona el mundo. Entonces, esto es precisamente la Torah. Entonces, Egipto es el que mantiene preso a nuestro pueblo como esclavo. Recordemos que cuando Moshe Rabenu va a visitar a los ancianos de nuestro pueblo para hacerles saber el mensaje que Akadosh Baruj Hu le dio en la zarza ardiente, pero que no se consumía, le dio a conocer al pueblo que Hashem estaba para darles la libertad. Sin embargo, el pueblo no estaba capacitado para comprender ni siquiera el concepto. Su libertad había sido robada, había sido arrebatada por el sistema, por el entorno, por Mitzrayim, por Egipto, que a su vez Egipto representa el ambiente social en medio del cual nos movemos, que va cruzando de gobiernos humanos a otros gobiernos humanos a través del tiempo, pero que al final de cuentas implementan por causa de mantener un orden social, un orden de tal modo que hay que saber conducir. Estamos hablando de 8,000 millones de personas en el mundo. Entonces, si no hubiera un orden, a través de las leyes nos devoramos los unos a los otros, tal como ocurrió en los días de Noah. La maldad del hombre es mucha. Entonces, a través del establecimiento de cortes de justicia, va a ser posible que la humanidad permanezca. Ahora, esto significa que forza a la mayoría, a toda la humanidad políticamente, la forza a vivir de una forma, un método que es controlable para el propio hombre, o sea, hombres gobernando a otros hombres. Sin embargo, hay algo que ocurre. Dado que esto es ideado por unos cuantos, al resto se le impone esa forma de vida, es decir, las autoridades imponen esa forma de vida sobre los ciudadanos, sobre los conciudadanos. Y obviamente con eso ya la persona carece de expresar verdaderamente libertad de pensamiento, libertad de obra, de idea, de acciones, de todo tipo, porque está sujeto a estar inmerso en esa sociedad. Ahora, este concepto para esta gente no parece que se les ha sido robado su libertad. O sea, ellos entienden que se encuentran libres en medio de esa sociedad. Y si hay una cierta libertad de operación, pero en el marco jurídico, legal, social, moral de ese entorno. Y por lo tanto, la persona, por ejemplo, en este caso, nuestro pueblo que va a tener como ideal principal la divinidad
Y el caso de los hombres lo que busca es que se hagan las cosas de acuerdo a las normas del hombre, abandonando el concepto de la divinidad. Luego entonces se viven preceptos de hombres en lugar de preceptos divinos. Es la razón contra la cual ha luchado el hombre y la humanidad, y esa es la razón que ha levantado a los estados y las naciones en la mayoría del mundo. Bueno, como les decía, la gente, estando dentro del sistema, no puede percibirse en realidad como libre, sino que más bien se adapta al entorno. Esto es precisamente lo que le sucede a nuestro pueblo. Por esta razón fue cuando Moshe, Rabenu y Aarón, Jacohen, van a ofrecerles la libertad al pueblo, que salgan de Misraim, no pueden aceptarlo. Tiene que regresar Moshe. Moshe es enviado ahora por Akadosh Baruj Hu para que hable con Paró, para que deje salir al pueblo. Porque es entonces el que tiene la sujeción del pueblo, el que les va a permitir esa posibilidad, dado que en la conciencia de ese pueblo que está sujeto, no existe el concepto de libertad. Él cree que se encuentra bien, aunque está bajo sufrimiento, angustia, temores y dolores, pero está sujeto al sistema y no conoce otra cosa más que el sistema. Se encuentra cómodo en el sistema. Por esta razón, cuando finalmente es liberado nuestro pueblo y se encuentra con todas estas pruebas y vicisitudes en el desierto por el cual Akadosh Baruj Hu está guiando a nuestro pueblo, pues tiene en su mente volver a la comodidad de Egipto. O sea, es lo que les digo. ¿Cómo es que ven cómodo si eran esclavos? ¿Cómo es que se sienten que eran bien alimentados y se llenaban y había manjares para ellos si eran esclavos? O sea, es que en la condición en la que ellos vivían, esa comodidad, aun cuando estaban sujetos en esclavitud, ellos percibían que estaban bien, que estaban en un entorno cómodo, en un entorno bueno. Sin embargo, no hay... Una de las cosas que Hashem busca en el hombre, que le dio al hombre, le otorgó al hombre desde los días de Adam Arishon, es el principio y la ventaja de la libertad, del libre albedrío. Porque esta condición la heredamos porque nosotros somos a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, y Hashem no está sujeto a nada. Él es completamente independiente. Y nada lo altera, nada le afecta, nada lo puede sujetar. Él siempre es completamente independiente, único. Y esa virtud se la ha otorgado al hombre, pero a causa del pecado de Adam Arishon, pues ahora nos vemos sujetos a los deseos y comodidades de este mundo que otros hombres han arreglado, y hombres separados de Dios. Por lo tanto, los conceptos de la divinidad no existen. Por esa razón es que cuando el pueblo se queja añorando a Egipto. Así que cuando nosotros somos enfrentados en las pruebas, nos damos cuenta que el obstáculo pues es difícil. Porque a causa de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje adquirido, que es la comodidad de Mitzrayim, ahora que estamos buscando la libertad, pues vamos a tener que sobreesforzarnos, hacer un trabajo extraordinario para poder eliminar de nosotros todos estos conceptos previamente aprendidos en la escuela de Mitzrayim. Y uno de ellos precisamente es el Shabbat. El Shabbat significa confiar en Hashem, bitachon, confiar en Hashem. Y esto es a lo que va a estar sujeto el pueblo a partir de ahora. A esas pruebas. A demostrar que confía en Akadosh Baruj Hu. Le va a ser difícil al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, confiar en Hashem por la experiencia que ya tenemos previamente. Por lo aprendido en Egipto, pensamos
que todo aquel que quiere darnos a nosotros, brindarnos a nosotros ayuda, apoyo, cualquier cosa, vamos a considerar que nos va a afectar y nos va a dañar en un momento dado como Mitzrayim lo hizo. Por esta experiencia, por esta mala experiencia tenida, porque al final de cuentas, nuestro pueblo se queja del sufrimiento que sufre en Mitzrayim, en Egipto. Así que con eso en experiencia, esa angustia que tenemos del aprendizaje de muchos años, 430 años dice la Torah, pues lo vamos a llevar en nuestras vidas. Esa angustia y ese sufrimiento lo vamos a llevar en nuestras vidas. Así que aunque ahora Akadosh Baruj Hu, Hashem, sea el que va a tomarnos de la mano y nos va a conducir por el desierto, no confiamos porque ahora nosotros tenemos la amarga experiencia de que confiar, como le sucedió a nuestros ancestros, Jacob y a sus hijos, de confiar nuestras vidas a Yosef y confiar nuestras vidas a Paró, pues terminó pagando con esclavitud. Así que no es fácil confiar en Hashem. ¿Por qué? Por la experiencia que tenemos. Esa experiencia nos ha hecho a nosotros un recipiente frágil. Este recipiente frágil es lo que nosotros en las cuestiones de la Torah le llamamos el kli. Como tengo aquí. El kli, el recipiente. Somos un recipiente que ha recibido de Mitzrayim sufrimientos. Sí hemos recibido lo que el pueblo añora, ventaja para la parnasá, para el sustento, pero al final es mayor el sufrimiento que esto bueno que nosotros tenemos, que es haber recibido el alimento y vivir en cierta comodidad. Al final aprendemos a valorar y nos conformamos a esa pequeña recompensa aun cuando venga mucho sufrimiento. Porque el sistema de este mundo es hacia. Este mundo es hacia, significa lo que se hace. Aquí el valor de la persona es por el esfuerzo y lo que hacemos. En este mundo presente, y gracias al sistema establecido por las normas sociales, políticas de este sistema, de este mundo, tenemos que esforzarnos para conseguir las cosas. Porque si no, no puedes ser dueño de lo poco o mucho que tengas. Entonces, como con esa política todos entramos en competencia y las cosas que hay en el mundo son las cosas que hay. Muchas o pocas son las que hay. Por lo tanto, si no me esfuerzo lo suficiente, otro vendrá y tomará de lo que haya, si poco o mucho. De tal modo que entramos en competencia. Siempre estamos en competencia. Eso genera angustias, estrés en la humanidad. Este es el sufrimiento al que nosotros estamos sujetos hoy en día a causa de que somos vasijas vulnerables, que somos recipientes de la divinidad, vulnerables porque hemos recibido solamente ese abuso de parte de quienes han implementado su sistema sobre esta tierra. Es de eso conocimiento de hombres. Luego entonces aquí aprendemos que hay que trabajar, esforzarnos para tener las cosas, para poseer lo que querramos, porque si no otro va a venir y nos va a ganar. Esta es la forma de entender la vida en este mundo. De pronto, esa es la razón por la cual nosotros somos sacados de Egipto. Si a nosotros solamente se nos fuera anunciado la libertad, el servicio a Hashem, pero nos mantenemos en Egipto, no hubiera habido cambio alguno. Por eso es necesario que nosotros nos vayamos al desierto, porque en el desierto hay cero influencia de los sistemas de este mundo. El desierto entonces es el lugar en el cual vamos a oír nuestra propia voz, vamos a oír la voz de Akadosh Baruj Hu, vamos a comunicarnos con él. Por lo tanto,
Vamos a hablar desde la experiencia de la libertad sin la influencia de nadie más. Esto es lo que representa el desierto. Entonces, Egipto representa la civilización y el desierto representa la comunión con Hashem, esta confianza. Es el origen de nuestro pueblo. El origen de nuestro pueblo es Abraham, Isaac y Jacob viviendo en el desierto, no al modo de las civilizaciones de aquellos días y de estos días. Es vivir en un desierto, es decir, apartados de este sistema y de esta forma de vida. Es aislarnos. Esa es la razón incluso por la cual nosotros vivimos en comunidades y en sinagogas, cercanas a las sinagogas, porque de ese modo se continúa preservando este ideal de estar aislados en un desierto, ajeno, evitando la influencia del entorno. Pero obviamente estamos en medio de ese entorno. Si nosotros somos recipientes que no confiamos en Hashem, o sea, ¿qué es que no confiamos en Hashem? Esto es precisamente lo que representa el man. Pues la Torá dice que el pueblo ha pedido que sea alimentado. La capa de rocío ascendió y sucedió que al anochecer las codornices subieron y cubrieron un campamento. En la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. La capa de rocío ascendió y he aquí que sobre la superficie del desierto había algo tenue, al descubierto, tenue como la escarcha sobre la tierra. Los Bené Israel lo vieron y cada uno dijo a su prójimo, es man. O sea, ¿qué es esto? Ahí le dieron nombre. Al desconocerlo, se le dio el nombre, man. Bueno, el man, de acuerdo a la orden que Hashem dio, es el sustento que Hashem le da al hombre. O sea, es toda la provisión que Hashem tiene para el hombre. Es la Shejinah, es la confianza, es la luz, es el conocimiento, es la sabiduría. Es todo lo que nosotros recibimos de parte de Akadosh Baruj Hu. Toda esta fuerza espiritual para poder vivir en esta tierra, en este Olam Hasé, y trascender al Olam Haba. Esa es la idea. O sea, pero obviamente, como nosotros somos un recipiente, somos un cli, tenemos que aprender a recibir. Si nosotros somos un recipiente común y corriente, como recibimos toda la influencia del exterior. Y entonces, cuando viene a nosotros el flujo de Hashem, el flujo del cielo, el flujo de arriba, lo rebotamos por causa de que está lleno de las cosas de este mundo. Entonces, la misma ansiedad y el estrés en el que vivimos, enajenados por este mundo, preocupados por salud, dinero y amor en este mundo, en este sistema, rechazamos todo lo que viene de Hashem. Entonces, nuestra mente se ocupa de eso. Entonces, Hashem pide que el pueblo obedezca cómo recibir el man. El pueblo ve el man caer y recibe la orden. Durante los 6 días comunes vas a tomar el man y lo prepararás de acuerdo a lo que consumirás un día, durante un día. O sea, el día domingo, día primero, comerás un homer, día segundo otro homer y así sucesivamente por seis días o por 5 días, porque va a ocurrir algo con el día sexto. Entonces, hay gente que dice que a causa de esa desconfianza que tienen, porque han vivido que cuando hay que aprovechar y llenarse de todo. Esa es la angustia y la ansiedad por la vida. Como no sabemos, si, de acuerdo al sistema de este mundo, no sabemos si vendrán buenas cosas el día de mañana y hoy tenemos delante buenas cosas, queremos apropiarnos de todas ellas por causa de la experiencia, por causa de lo aprendido en Egipto, en el sistema de este mundo, en estas cosas que angustian y ocupan nuestra mente. Luego entonces se recibe esto que está cayendo del man, la gente lo lleva, lo que llevan de más
lo buscan conservar para el otro día por este afán y esta angustia y ese estrés de que es posible que el día de mañana no haya, porque esa es la mentalidad adquirida en Mitzrayim. Luego entonces se agusana, Tolaim, se agusana. Y esto significa que hay una corrupción interna en ese recipiente, como recibiendo el man, nosotros siendo el recipiente. Hay una corrupción interna a causa de seguir teniendo la experiencia de Egipto, no cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. No confiamos en Hashem, confiamos en nuestras fuerzas. Por eso ellos son los que recogen y llevan. Luego entonces se agusana, porque hay una corrupción interna en la persona. Por eso el man se agusana. Para el sexto día se va a recoger el doble. Es decir, que a cada día uno tiene que confiar en Hashem día a día. Esta es lo que vamos a aprender, de acuerdo a lo que dice aquí la Torah, por 40 años en el desierto que vamos a recibir el man. Por 40 años vamos a aprender a confiar en Hashem en el día a día, día a día, y no afanarnos por lo que sucederá el día de mañana, sino día a día. Es todo lo que necesitamos. Confiar en Hashem, si Él nos permitió despertar esta mañana, Él nos dará el sustento para este día. Y así sucesivamente. Esta es la idea principal, la confianza en Hashem. No la confianza en nuestras fuerzas, la confianza en Hashem. Al sexto día vamos a recoger el doble, es decir, tener una doble confianza en Hashem. Porque ahora cambiará el sentido de las cosas. Porque ese man no se va a corromper. Va a servir para el otro día, aunque en la mentalidad de lo aprendido por 5 días, ya no debo recoger de más, sino lo justo necesario para ese día. En el sexto día voy a obedecer la palabra de Hashem y voy a recoger el doble. Vamos a recoger el doble. Al recoger el doble, esto es para prepararse para el día de Shabbat. Porque en ese día de Shabbat, Hashem te dará el sustento para el día séptimo que no vas a trabajar. Día a día vas a trabajar para ganarlo de un día. Esta idea hay que traerla a este mundo, hay que trasladarla a este tiempo. Y te va a dar el sustento día a día por 5 días, y el sexto día te va a dar doble para que descanses el día de Shabbat. Aquí viene otra situación extraordinaria con el man. El man que se descompone día a día para el otro día, no, resulta que no se descompone en el día de Shabbat. ¿Por qué no se descompone en el día de Shabbat? Porque tú confías en Hashem. Confiaste en Hashem día a día. Si no confiaste, se descompone. Tu ansiedad, tu falta de confianza en Hashem es lo que descompone el bien material. Aunque tú tengas bienes materiales suficientes día a día, tu falta de confianza en Hashem los corrompe. No te encuentras feliz ni satisfecho con lo que tienes. Y eso de tener lo material, eso es lo de menos. Estamos hablando de Hashem. Tener a Hashem es lo más importante. Luego entonces, en Shabbat, recogemos el doble, y este doble que nosotros recogemos no se descompone. ¿Por qué no se descompone? Porque entra en un grado de Kedushá. Porque ahora está santificado el tiempo. Y entonces, el hecho de entrar en el tiempo de Hashem va a impedir que se corrompa el man. Porque el propósito de habernos sacado de Mitzrayim es, dice, bueno, guardarán el Shabbat porque los saqué de Mitzrayim. Guardarán el Shabbat porque los saqué de Mitzrayim. Es una orden que va a ser dada a conocer poco más adelante con la entrega de los mitzvot, de los mandamientos, las Seredat Dibrot, las Lujot, las tablas de la ley en Har Sinai. Ahí estará escrito que guardaremos el Shabbat porque nos sacó de Mitzrayim. ¿Cómo es que guardaremos el Shabbat?
Guardar el Shabbat significa confiar en Hashem, dejando de lado, salimos de Misraim. Es decir, que yo ya no tengo confianza en mis fuerzas, ni en el sistema, ni en la forma de pensamiento que la gente tiene, de pensar de que se vive en esta vida, porque se poseen y se adquieren bienes materiales. Les recuerdo un principio dentro del judaísmo. Todo viene del cielo excepto el temor al cielo. Es decir, salud, dinero y amor ya han sido escritos en el cielo, lo que nos corresponderá a cada uno. Absolutamente. No tenemos ni un centavo de más, ni de menos, sino aquello que ha sido determinado por el cielo. Bien, porque eso es confiar en Hashem. Ahora, el Shabbat, luego entonces, es ese ambiente en tiempo, ambiente temporal, que nos precisamente manifiesta que estamos confiando en Hashem. Y confiar en Hashem significa que dejamos de lado toda esa forma de pensamiento que en este mundo existe, que a este mundo rige. Todas las enfermedades, todos los dolores, todo lo que acontecerá. Como les he dicho, salud, dinero y amor. Con respecto a la salud, una persona como nosotros, de nuestro pueblo, que guarda, por ejemplo, se dice que somos lo que comemos, el kashrut. Si nosotros comemos los alimentos aptos, recomendados por la Torah, tenemos un sistema de salud, un sistema anatómico, fisiológico, diferente, más que anatómico y fisiológico, diferente al resto de las personas. Porque nuestra alimentación es diferente a la de ellos. Por eso somos guardados en salud. Por eso lo que aqueja a otras personas no nos aqueja a nosotros, o no debiera. Porque tenemos una alimentación diferente. En cuanto a nuestra salud debería ser mucho mejor que la de todos ellos. ¿Por qué razón? Porque nuestra alimentación es de Kedushá, de santidad. Si tu salud se ve mermada, obviamente nosotros solo estamos para vivir determinado tiempo. La enfermedad llegará a nosotros a causa de nuestro mal comportamiento, y nuestra mala alimentación tiene que ver con lo mismo. Pero al final, nuestro bienestar físico aquí depende mucho de la observancia misma que tenemos de los mitzvot, de los mandamientos. Por lo tanto, aquellos parámetros de salud que rigen a otras personas no son parámetros para nosotros, porque incluso nuestra propia alimentación es diferente. Ya no encajamos dentro del sistema. Salud, dinero, y de igual modo nosotros salimos a trabajar no pensando en que si no me pongo listo me van a ganar lo que allí hay. No, como les digo, todo viene del cielo excepto el temor al cielo. Cada uno de nosotros irá y recogerá lo que Hashem nos ha entregado. Por eso es que dice el texto que va a ser guardado una porción de man pasados los 40 años y va a ser puesto como testimonio en el Mishkan, más tarde en el Bet Hamikdash, para que cuando el pueblo diga que está difícil la situación en este mundo presente, veamos el man y nos demos cuenta cómo hemos sido provistos por 40 años en el desierto. Así que el sustento siempre está delante de nosotros. Solo es tener confianza en Hashem. Esa es la diferencia. Nosotros no vamos a buscar el man. Solo vamos a hacer la labor que nos corresponde en este mundo, porque el man ya está garantizado. La parnasá, el sustento ya está garantizado. Es lo que nos motiva a vivir y a trabajar y a esforzarnos en el sistema laboral. No lo hacemos por el bienestar económico, porque ese Hashem ya lo ha resuelto para nosotros. Solo lo hacemos porque es necesario tener una actividad, tal cual la Torah dice: 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat.
es por cumplir la mitzvah, no por el sustento. Por cumplir la mitzvah es una mente diferente. Salud, dinero y amor, lo mismo. O sea, en cuanto a nuestras emociones, lo sentimental, a causa precisamente del tipo de alimentos que la gente come, se llena de ciertas toxinas su organismo, de tal modo que tiene actitudes emocionales, sentimentales, mentales, a causa de que no está bien conectado con el cielo, sino que está conectado con esta forma de vida. Lo que nos inspira a nosotros al día a día es cumplir los mandamientos de Hashem. Luego entonces no está cercano a nosotros esa angustia de esas cuestiones emocionales, esos apegos que nosotros tenemos en la vida. No, por supuesto que lo sentimos, pero nuestra mente, gracias a la conexión con Hashem, está bajo control de todas las cosas que nos suceden, de todas las emociones que a nosotros se nos aproximan y se nos acercan. No es que estemos exentos, sino que pensar, gracias a las ideas que la Torah plasma en nuestras mentes y las acciones por las cuales nosotros nos movemos, somos guardados y reaccionamos diferente. Es decir, nosotros somos personas muy diferentes a la conducta emocional y sentimental del resto de las personas del mundo, porque tenemos otros principios y otros valores. Lo que puede dañar emocionalmente a unos, a nosotros, por supuesto que los percibimos, pero todo está controlado por el cielo. No hay más. Luego entonces, somos diferentes, somos personas completamente diferentes. Y esto son los que pueden disfrutar el Shabbat. El Shabbat es reposo, es descanso. Son los que podemos disfrutar verdaderamente de la plenitud de vida en este tiempo. Porque las personas que están enajenadas, angustiadas bajo la ansiedad y el estrés de este mundo, de este sistema, no les permite ni disfrutar lo que tienen. Y ese es el principio más importante, que nosotros aprendamos a disfrutar lo que tenemos. Porque en eso está la plenitud. Y en eso se ve la bendición de Dios, no en la cantidad, sino en la calidad de vida. Por eso es que guardarán, dice, el Shabbat, porque salieron de Egipto. O sea, esta vida de reposo, esta vida espiritual, esta vida de armonía, de plenitud, de tranquilidad, esta imitación de Akadosh Baruj Hu en esta tierra, es lo que se espera de nosotros. Por esa razón, porque no termina con el Shabbat, pues el man, al siguiente día, al octavo día, que ya vuelve a ser primer día de la semana, vuelve a comenzar el ciclo 1 a 1, recoger un homer para cada día, por 5 días, al sexto día recoger el doble porque el séptimo no habrá. La persona que no confía en Hashem va a ir a buscar el Shabbat, no hay. ¿Por qué? Porque Egipto no ha salido de él. Hay que salir todos los días a trabajar, recolectar, pero no hay. Para eso el viernes debió haber tomado provisión y tomar doble porción. Luego entonces, dice el texto que el día de Shabbat nosotros debemos de, previo al Shabbat, mañana es día de reposo, Shabbat sagrado, Shabbat Kodesh, la Adonai, la Hashem. Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar, y todo lo que sobre, déjenlo como resguardo para ustedes hasta la mañana. Bueno, esta es la razón por la cual nosotros para la preparación del Shabbat cocinamos el día sexto, que sería viernes, traducido en estos días. Cocinamos todo lo que vayamos a comer, tanto en la seudá, primera seudá, que es en la noche del viernes para la recepción del Shabbat, Kabbalat Shabbat. Luego el Kiddush matutino, que es la segunda seudá Sheni. Y luego pasada Minja, seudá Shlishi.
Todo eso nosotros debemos cocinarlo, e incluso hay un tiempo que nosotros llamamos Melave Malká, que es el cuarto tiempo de la Seudá, que viene inmediatamente a terminado Abdalá, a la separación del Shabbat con respecto de Dios del resto de los días. Esto es una tradición ya afianzada desde hace mucho tiempo sobre estas seudot, sobre estas comidas que nosotros hacemos durante el día de Shabbat. Todas esas comidas deben ser cocinadas previamente en el día viernes, porque vamos a concentrarnos en el estudio de la Torah. Y eso significa en meditar, en internalizar los conceptos de la instrucción de la Torah. O sea, estamos hablando del man, es un simbolismo del man del cielo. Es decir, que vamos a estar solamente vinculados con Akadosh Baruj Hu, con recibir de él. Esta es la ventaja que tiene el Shabbat. Sin embargo, les digo, al otro día vuelve a iniciar el ciclo semanal. 6 días naturales y el séptimo día Shabbat. Pero ocurre algo más con el man. Y dice así. Bueno, antes repito esto. Y sucedió que en el séptimo día algunos del pueblo salieron para recoger, pero no lo hallaron. Entonces Adonai dijo a Moshe: ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mitzvot y mis enseñanzas? Miren, Adonai les ha dado Shabbat. Por eso en el sexto día él dará alimento para 2 días, que cada hombre permanezca en su lugar y que ningún hombre salga de su lugar en ese séptimo día. Permanecer en su lugar, o sea, esta entereza, dominio mental, emocional que nosotros tenemos, permanecer en nuestro lugar, o sea, estar centrados en nosotros mismos, ocupados de nuestro propio desarrollo en el día de Shabbat. Esto es el significado de que se preserva el man en el día de Shabbat. Esta rutina la vamos a llevar por 40 años en el desierto. Es la rutina que nosotros debemos aprender a caminar ahora en nuestros días. Por eso repetitivamente volvemos a iniciar el ciclo semanal, pero con un solo objetivo. Porque al final, el desierto solamente es esa etapa de prueba, es decir, donde estamos bien vinculados con Hashem, confiados en Hashem, aprendiendo todo lo posible, porque vamos a llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a Eretz Israel. Pero no es para volver a ser un Egipto, una civilización de la que venimos saliendo, de la que venimos huyendo. Porque ninguna ventaja habría en que volviéramos a vivir en un estado de civilización como ocurre en Egipto. Por eso la Torah dice: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, de allí nos llama, pero para ser diferentes. Si después vamos a otra vez a copiar, a emular el estado, el entorno social y político y administrativo de Egipto, ¿qué sentido tuvo? Vamos a llegar a la tierra, a la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob, y vamos a tomar, dice el texto, una vasija con un homer lleno de man en ella. Colócalo delante de Adonai para resguardo para sus generaciones. Entonces, vamos a entender también la posición de estar en su lugar. Entonces, el Shabbat es una santificación del tiempo, es decir, donde el tiempo se detiene, donde llegamos a la eternidad. Es una pequeña probada de lo que vendrá a ser la eternidad. Y tiene que ver con estar bien con uno mismo. Estarás en tu lugar, es estar bien contigo mismo. Es decir, las cosas del entorno no te afectan. Ese es el Shabbat.
Tú tienes que aprender a vivir en esa estancia, en ese tiempo. Ese tiempo, se tiene que trasladar al espacio. Esto es lo que nosotros llamamos el Olam Haba en este mundo. Es traer el mundo de arriba aquí abajo. Comienza a través de la proyección del Shabbat, en donde el propio Shabbat es estar nosotros en nuestro lugar, es decir, llenarnos a nosotros mismos, estar satisfechos y plenos con lo que somos, con nuestra relación con Hashem, con los demás. Y ese tiempo tiene que trasladarse al espacio. Recuerde que hay dos dimensiones. Bueno, hay tres dimensiones, pero dos dimensiones de esta tierra: tiempo y espacio. Bien, es lo que son tres dimensiones de distancia y una que es la del tiempo. Tiempo y espacio. Moshe entonces dijo a Aarón: toma una vasija. Cuando les he estado platicando que las personas somos una vasija, pero cuando venimos saliendo de Misraim somos una vasija común, que cuando viene el man, a causa de nuestras experiencias pasadas, de lo aprendido en Egipto, que aunque todavía ya estamos siendo encaminados hacia el pueblo de Hashem, como le está ocurriendo a nuestro pueblo, aquí, a causa de ese aprendizaje, lo que viene de Hashem lo botamos, lo sacamos, lo expulsamos de nosotros por el aprendizaje previo, por la angustia, la tristeza, todo eso que nosotros tenemos mal aprendido. Cuando viene el Shabbat nos permite envolvernos dentro de nosotros mismos. Sin embargo, vendrán los días naturales y es otra vez estar expuestos. Entonces, si estamos en un tiempo repetitivo, o sea, si la cosa es repetitiva en el tiempo, este va a ser el mensaje continuo. Tiempo en el que vamos a estar en nosotros mismos y tiempos en que tenemos que volver a la sociedad y en nosotros mismos y en la sociedad. Y esto es una pauta que a nuestro pueblo lo llevó por 40 años. Es decir, es un proceso por el cual nosotros vamos a vivir, pero lo importante es que nosotros somos un recipiente que, tal como dice aquí la palabra, Tzintzenet. Tzintzenet es la única vez que aparece esta palabra en toda la Torah, en todo el Tanaj. Es la única vez que aparece esta palabra. Y Tzintzenet, ya les he dicho, en interpretación de la Torah, cada vez que aparece una palabra, significa todo su concepto, toda su idea, el conocimiento que encierra está envuelto en esa palabra y en ese contexto. Por lo tanto, dice: toma una vasija y pon un homer lleno de man en ella y colócalo delante de Adonai para resguardo para sus generaciones. Entonces, es un recipiente que será sellado. Es un recipiente sellado, que está sin tapa. O sea, se está preparando y se introduce el man y se cierra. Y entonces se hornea, se funde, se calienta, de tal modo que quedará cerrado. Algunos, por causa de la expresión de la Torah, dicen que precisamente es como de cristal, como de vidrio, para que sea transparente y la gente lo pueda ver como está escrito, para que vean la gente como testimonio para las generaciones que vienen. Entonces es un recipiente cerrado. Es decir, que ya el entorno no le afecta. Ya lo que sucede alrededor de él no le afecta. Ese es el man. Ese es cuando interiorizas completamente el mensaje del cielo en tu vida. Nada hay en este sistema que pueda afectarte. Entonces ya no estamos hablando del tiempo, que es el Shabbat, sino del espacio, que tú ya puedes estar en cualquier parte del mundo y seguir pleno, y seguir en ti mismo, y recibir de Hashem únicamente, para que de este modo tú te conduzcas en la tierra.
para que tú vivas una vida de plenitud en esta tierra, lo que de origen Hashem proveyó a Adam Arishon. Es volver a ese tiempo de Gan Edén, en el cual él es único. Él está en sí mismo. Por esta razón es que Adán y Jabá son uno solo. Hay ejidá, que son uno solo. Y eran uno solo con Hashem. Es estar en unicidad con Hashem, en unicidad contigo, en unicidad con los demás. Entonces tú ya no eres voluble, ya no eres vulnerable a lo que suceda en tu entorno, porque entonces conoces que Hashem conduce y guía tu vida y tú te dejas de la mano guiar por él. Es algo muy difícil de conseguir. Les digo, únicamente aparece esta palabra una vez en toda la Torah, en todo el Tanaj, Tzintzénet. Solo aparece una sola vez. Porque representa la unicidad. Una vez aparece este concepto en la Torah. Porque una vez que la persona alcanza esto, que viene anticipado y preparado por el Shabbat, cuando comienzas a santificar el tiempo, no el tiempo de acuerdo a lo que tú decides o defines, sino el tiempo de acuerdo a lo que Hashem define como santidad. Porque si tú autodefines cuáles son los tiempos, entonces ocurre que se descompone el man. Tiene que ser por lo que ha decidido el cielo. Y cuando tú te conduces de acuerdo a lo que decide el cielo, entonces puedes llegar a niveles de santidad de llevar tu propio estado físico, las dimensiones del espacio, a este grado de revelación y de elevación delante de Akadosh Baruj Hu. En otras palabras, como si fuera un Shabbat eterno, pero no solamente establecido dentro del tiempo, sino dentro del espacio. Estamos hablando de ti. Tú conduces tu vida de acuerdo a la voluntad del cielo y que tú te mueves en este mundo sin ser afectado por todo lo que aquí sucede en grado de salud, dinero o amor. Nada puede vulnerar tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional, espiritual, porque has trascendido, porque has confiado en Akadosh Baruj Hu. Esa es la confianza en Hashem. Esa es la verdadera confianza en Hashem, que tú puedes moverte en este mundo y sentirte plenamente seguro, como todos los profetas lo han hecho en esta tierra, como lo hizo Moshe Rabenu, como lo hace Aarón, como lo han hecho los grandes dentro de nuestro pueblo. Usted me puede decir a mí, pero ellos ¿por qué eran grandes? Era porque se convencieron en confiar en Hashem. Y eso está al alcance de todos nosotros. Como dijo Moshe Rabenu, ¿cuánto diera yo? Porque todos fueran igual que yo. Y ese es el reto. Es estar en uno mismo. Es ya dejar que lo que sucede en este mundo nos afecte y nos altere, nos desvirtúe. Que seamos conocidos por ser hombres y mujeres emocionalmente y sentimentalmente iguales a los demás, o materialmente igual y ambiciosos iguales que los demás. Ya eso no debe ser, y que nosotros enfermemos como todos los demás lo hacen. Entonces, ¿qué ventaja hay en ser parte del pueblo y no somos diferentes en estos tres estados en que la gente observa de nosotros? Seamos ya pues un pueblo diferente. Respondamos a la confianza que Hashem nos ha dado. Recuerden que guardar el Shabbat primeramente es porque salimos de Mitzrayim, salimos de Egipto. Todas esas cosas que en el pasado tal vez nos afectaron, hoy cuando confiamos en Hashem ya no nos afectan. Ese es el paso y esa es la transición
Esa es la salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida. Es una cuestión de arriba. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Que pasen un buen Shabbat.